tardes. Vamos a exponer sobre auditoría superior en pasivos y patrimonios. Los integrantes de este grupo somos Mili Joana Manzano, Luis Valero, Liz de Guerra y Albani Cárdenas. Como primer punto tenemos préstamos y sobregiros bancarios. Los préstamos bancarios es un instrumento financiero, ¿sí? Que en este persisten dos figuras, que es el prestatario, que es el ente o la entidad bancaria que presta el dinero, y el prestamista, que es quien la recibe. Es muy solicitado por personas particulares, así como también para préstamos para empresas. En las operaciones, es la operación por la cual la entidad financiera pone a disposición del cliente una suma de dinero de acuerdo a su capacidad de pago. Este instrumento está obligado a través de un contrato que es firmado por ambas partes, ¿sí? En este contrato establece las cláusulas, la que determina esa suma de dinero prestado, entre las cuales las tasas, las comisiones y el plazo. Los préstamos generalmente se distinguen por préstamos particulares a personas naturales y por préstamos hipotecarios. En realidad, los bancos suelen ofrecer los siguientes tipos de préstamos: los préstamos personales, los préstamos al consumo y los préstamos hipotecarios. Estos préstamos se pueden dar a corto, largo y mediano plazo, y estos pueden ser libres de garantía o con una garantía real. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son deudas que posee una empresa a sus creedores y proveedores como resultado para la adquisición de la compra de materias primas o bienes y servicios. En otras palabras, es una deuda o es una obligación que tiene la empresa a sus proveedores, ¿sí? Con el objetivo de, como lo había dicho anteriormente, para la adquisición de bienes y servicios. Estas cuentas se pueden clasificar en cuentas por pagar a corto plazo y cuentas por pagar a largo plazo. ¿Cómo se originan? Se originan para pagar a proveedores por la compra de mercancía o materia prima adquirida, por sueldos, por pagar a empleados, pagos por alquiler y servicios prestados por otras instituciones, como por ejemplo electricidad, agua, luz, internet, CanTV, etc. Estos servicios. Sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son los pagos que hace el banco que exceden del saldo de la cuenta del tarjetaviente. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, una empresa, cuando abre una cuenta con una suma de dinero, con una cantidad de dinero, puede girar cheques iguales o superiores al monto con que tiene la disponibilidad en la cuenta. ¿Cuándo sucede? ¿Qué sucede en estos casos cuando sucede un sobregiro bancario? Es cuando el banco autoriza a girar un cheque superior a la disponibilidad o al saldo que tenga el cuentaviente, ¿sí? Por ejemplo, si se apertura una cuenta con 10 millones de bolívares y la persona gira un cheque de 12 millones de bolívares, el banco autoriza, allí se viene el sobregiro, ocasiona el sobregiro bancario, que la cuenta quedaría con un saldo negativo por 2 millones de bolívares, que sería la cuenta en rojo. En lugar de tener un dinero allí disponible, lo que se está debiendo en estos momentos al banco. El modo, en principio era un activo. Cuando se genera el sobregiro, se convierte en un pasivo. Retenciones. Las retenciones es un mecanismo fiscal por el cual el pagador hace de recaudador tributario
y esto ingresa hacia a la institución Hacienda Pública por parte de estos ingresos de sus proveedores, ¿sí? Tenemos dos tipos de impuestos, que sería el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. ¿A quiénes le tenemos que retener? A los trabajadores de nómina, a las facturas por alquileres de locales comerciales con actividad comercial, a las personas, a las empresas jurídicas, a los profesionales de libre ejercicio, que también tienen que declarar sus servicios prestados. Y quienes no pagan este tipo de impuestos son las personas que no tienen ningún tipo de actividad. Pasivos laborales. Los pasivos laborales son deudas que el Estado mantiene con sus trabajadores por concepto de prestaciones sociales acumuladas y no pagadas. Son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Los pasivos laborales se caracterizan por ser cantidades monetarias guardadas con previsión y planificadas por los empresarios para disponer de este dinero, para disponer de cuando ellos decidan de forma inmediata y necesaria. Buenas tardes, el punto que me toca, mi nombre es Luis Valero. Después de la exposición de mi compañera Joana, me corresponde pues como tal los pasivos contractuales. Dentro de los pasivos contractuales, bueno, primero debemos definirlo. ¿Qué son los pasivos contractuales? Y bueno, es un término que se utiliza tanto en el área de la contabilidad, en la auditoría y en la contabilidad financiera. Es importante tomar en cuenta qué realmente es un pasivo contractual. Bueno, los pasivos contractuales son importes insolutos de los créditos a largo plazo, que provienen de contratos firmados por préstamos refraccionarios, hipotecarios o de cualquier otro tipo, según la legislación que rige cada país. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y forman parte del pasivo contractual. Consta de un contrato firmado generalmente a través de un notario público o de un corredor público. El otro punto que me corresponde son los pasivos tributarios. Dentro de los pasivos tributarios es importante mencionar que existen dos entes. Uno que es el sujeto activo y el otro que es el sujeto pasivo. Cuando hablamos del sujeto activo, lo tomamos en cuenta como el ente o el Estado a través del SENIAT, y el sujeto pasivo, que seríamos nosotros los contribuyentes. En la presentación anterior, mi compañera hizo referencia sobre las retenciones. En el caso de los pasivos tributarios, nosotros podemos mencionar que esas retenciones que se le hacen a los empleados, que las empresas le hacen a los empleados, como y el pago de seguro social, Banaví, INSE, paro forzoso, son pasivos tributarios. Adicionalmente a esto, el pago de impuestos sobre la renta, inclusive las declaraciones de IVA o en el caso del IVA, y todos estos pasivos se ven reflejados en el balance general. El otro punto, ya para finalizar, y no es porque sea menos importante, me corresponde el patrimonio. El patrimonio viene, hablando un poquito de lo que es el origen como tal, viene del latín patrimonio, lo podemos ver aquí, y hace mención al conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse para nombrar a lo que es susceptible de estimación económica, aunque también puede usarse de manera simbólica. En un sentido económico, hablando económicamente, el patrimonio de una persona o empresa está formado por propiedades, vehículos, maquinaria, dinero en efectivo, etc. Esos son los tres puntos que me corresponden, y ahorita, bueno, los dejo con mi compañera Lisbeth, que les va a hablar de su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Guerra y voy a hablarles sobre los objetivos al realizar una auditoría de pasivos. Tenemos 5 objetivos. El primero de ellos es comprobar que todos los pasivos que se muestran en el estado de situación financiera son reales y representan las obligaciones en la fecha del mismo. Como segundo, verificar que se incluyan
todos los pasivos a cargo de la entidad. Como tercero, tenemos constatar que los pasivos no están garantizados sobre activos o sobre garantías. Como cuarto, tenemos establecer que los pasivos están adecuadamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros, incluyendo las notas. Como quinto, tenemos obtener un conocimiento del control interno de las cuentas de pasivos y las cuentas relacionadas con el mismo. El siguiente punto habla de lo que es el control interno del pasivo. En el control interno del pasivo tenemos que todos los pasivos deben estar debidamente reconocidos y evaluados en el balance general y cumplir con la característica de ser una obligación presente. En el caso de préstamos obtenidos en efectivo, el pasivo haya sido reconocido como importe recibido o utilizado. Que sea adecuado el sistema de autorización para la creación de estos pasivos. Que se evite la contabilización y pago de pasivos no autorizados. Que exista la autorización apropiada para liquidar estos pasivos. Al final del ejercicio contable se precise con claridad que los pasivos corresponden al periodo actual. Los pasivos deben contabilizarse debidamente amparados por un sistema de control relacionado con factura, órdenes de compra y comprobantes de pago. Después tenemos como siguiente punto lo que son los objetivos de la auditoría del patrimonio. Como dijo mi compañero Luis, el patrimonio son todos los bienes que posee, ya sea una persona natural o una empresa jurídica. Los objetivos de la auditoría, tenemos el objetivo general es asegurar que el patrimonio total y los cambios ejercidos en el ejercicio actual sean consistentes con el negocio y su actividad, realizando un seguimiento adecuado que permita establecer mejoras en el proceso. Tenemos para esto también, para la auditoría del patrimonio, unos objetivos específicos. El primero es comprobar que los saldos y movimientos estén de acuerdo a la escritura constitutiva y a sus modificaciones, al régimen legal aplicable y a los acuerdos de los accionistas y de la administración. También uno de los objetivos específicos es verificar que los saldos de las cuentas del patrimonio están debidamente registrados y valorados y que corresponden a los saldos de transacciones reales. Verificar que los conceptos que integran el capital contable estén debidamente evaluados. Verificar que los movimientos de capital y reserva estén debidamente autorizados y que se haya realizado de acuerdo a la normativa vigente. Verificar que las cuentas estén correctamente descritas y verificadas, que se presenten conforme a las normas de contabilidad, generalmente aceptadas y aplicadas de manera uniforme, de acuerdo a los ejercicios anteriores. Determinar la eficiencia de las restricciones y los controles que existan y ayudar a que se implementen aquellos controles y restricciones que fallen, ¿sí? Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Esto ha sido toda mi exposición. A continuación, mi compañera Albania. Buenas noches, mi nombre es Albania Alejandra Cárdenas Chacón. Voy a exponer sobre el control interno del patrimonio, la adecuación y uso de los papeles de trabajo basados en cada una de las células de auditoría en la aplicación de las técnicas de acuerdo al área analizadas, casos prácticos de células de pasivo y patrimonio. ¿Sí? El control interno del patrimonio comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. ¿Sí? La importancia de tener un sistema de control interno en las organizaciones se ha incrementado en los últimos años. Esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al momento de implantarlos, en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan, pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. El patrimonio como tal
es la participación o interés residual en los activos de la empresa después de deducir los pasivos. Además, normalmente el total del patrimonio corresponde solo por coincidencia al total del valor del mercado de las acciones de la empresa o la suma que pudiera obtenerse de la enajenación de los activos netos uno por uno.